mis magos y magas del misterio. Hoy nos adentramos en las sombras del pasado para explorar un lugar que alberga secretos oscuros, misterios insondables y maldiciones, la Willowbrook State School. Pero eso no es todo. También te contaré la inquietante leyenda de Cropsey, una leyenda urbana que se volvió una figura real que acechó los alrededores. Prepara tus linternas mentales y únete a mí en esta travesía escalofriante mientras desentrañamos los enigmas que rodean esta antigua institución y la espeluznante leyenda de Cropsey. ¿Estás listo para descubrir lo que se oculta en sus pasillos abandonados? ¿Sí? Pues comenzamos. La Willowbrook State School se inauguró en 1947, una institución que albergaba a niños con discapacidades intelectuales o físicas, ubicada en Staten Island, Nueva York. Fue diseñada para albergar a 4.000 niños, pero en 1965 llegó a tener más de 6.000. La escuela de Willowbrook se volvió tristemente célebre en dos ocasiones. En 1960 por un desconsiderado estudio médico y en los años 70 por los abusos cometidos en la escuela. Durante la primera década de funcionamiento de la escuela, los brotes de hepatitis, principalmente hepatitis A, eran comunes. Esto llevó a la realización de controvertidos estudios médicos allí entre 1956 y 1971. En estos estudios, niños y niñas sanos fueron intencionalmente inoculados, ya sea de forma oral o por inyección, con el virus de la hepatitis. Luego se monitoreaban los efectos de la gamma globulina para combatir la enfermedad. Una protesta pública finalmente forzó el cese y el fin del estudio. Los informes de estos cuestionados estudios, junto a investigaciones y experimentos realizados con los pacientes, causaron la indignación en la comunidad médica y la sociedad en general. Aunque no todos protestaron por estas deleznables prácticas, hay quien los defendían, entre los que destacaron el farmacólogo clínico Louis Lasagna, el preventista Geoffrey Edsall y los editores de las revistas JAMA y New England Journal of Medicine, entre otros. En 1972, el abogado y periodista Gerardo Rivera, periodista de investigación en aquellos años para el canal de WABC-TV de Nueva York, condujo una serie de programas sobre Willowbrook, descubriendo las deplorables condiciones, hacinamiento, inadecuadas instalaciones sanitarias y los abusos psíquicos y sexuales que sufrían los residentes a manos de los cuidadores de la escuela. Recordemos que la escuela estaba pensada para atender a 3.000 estudiantes. En el momento del escándalo, albergaba a casi 6.000 internos. Esto dio lugar a un pleito contra el estado de Nueva York, que fue archivado por la Corte Federal el 17 de marzo de 1972. Una orden se sumó al caso, el 5 de mayo de 1975, asignando reformas al edificio, pero transcurrieron varios años antes de que todas las violaciones fueran corregidas. Ese mismo año, en 1975, se firmó el decreto de consentimiento de Willowbrook, que alentaba al estado de Nueva York a mejorar el emplazamiento para la comunidad de los ahora llamados estudiantes de Willowbrook. La publicidad generada por el caso fue un factor importante que contribuyó a la creación de una ley federal constituida en el año 1980, llamada Acta de los Derechos Civiles de las Personas Institucionalizadas. En 1987, Willowbrook fue cerrada debido a la presión pública y a las demandas legales. El cierre de la institución marcó un hito en la reforma del cuidado de personas con discapacidades y llevó a cabo cambios significativos en las políticas y prácticas. Y, como acostumbra suceder, una vez la propiedad fue abandonada, se convirtió en lugar de residencia de delincuentes y vagabundos. Y con los nuevos inquilinos llegaron todo tipo de leyendas urbanas, que tenían como base los abusos físicos y emocionales que sufrieron muchos de los residentes. Pero no todas las leyendas se trataban de espíritus o fantasmas que recorrían la extensa propiedad. Entre todas ellas, una brillaba con una terrorífica luz. A mediados del siglo XX nace la leyenda de Cropsey, de Staten Island. Según la leyenda, Cropsey era algo similar al hombre del saco, que se centraba en niños y niñas de corta edad. El nombre real de este hombre del saco es André Rand, y fue uno de los empleados de la institución.
André Rand, cuyo nombre de nacimiento es Frank Russian, nació el 11 de marzo de 1944 en Manhattan. Pasó su infancia y la mayor parte de su juventud en Ítaca, antes de servir en el ejército a principios de la década de los 60. Desde 1966 hasta 1968 trabajó como conserje en la escuela estatal de Willowbrook. Después de dejar su trabajo en la escuela, Rand comenzó a trabajar en varios trabajos ocasionales mientras dormía en varios refugios, pensiones e incluso campamentos improvisados en el campus de Willowbrook. En 1969, Rand fue arrestado por primera vez por intento de secuestro y abuso de una niña de 9 años. Fue condenado por abuso sexual y sentenciado a 4 años de prisión, de los cuales solo cumplió 16 meses. Aunque su preferencia eran las niñas prepúberes e incluso más pequeñas, tras ser liberado desaparecieron adolescentes, mujeres adultas e incluso hombres. Durante las décadas de 1970 y 1980, Rand llegó a encarnar la leyenda de Cropsey. Aunque finalmente fue condenado por secuestrar a 2 niñas desaparecidas, se cree ampliamente que fue responsable de los asesinatos de muchos más, lo que lo convierte en uno de los criminales más notorios que Staten Island ha conocido. La cronología de los secuestros de los que se tiene conocimiento en nuestros días es: Alice Pereira, de 5 años de edad, desapareció el 7 de julio de 1972, después de que su hermano la dejase sola por un momento mientras jugaban en el vestíbulo de un edificio de Staten Island. Aunque Rand se convirtió en el principal sospechoso debido a sus antecedentes criminales, no fue encausado por falta de pruebas. El 5 de julio de 1977 desaparece Audrey Lynn Nirenberg, de 18 años de edad. El 24 de octubre de 1978 desaparece Ethel Louise Atwell, de 42 años de edad. Holly Ann Hughes, de 7 años de edad, el 15 de julio de 1981 no regresó a casa después de ir a la tienda con su amiga para comprar una barra de jabón. Rand se acercó a Holly y a su amiga, agarró a Holly, la subió a su Volkswagen y se marchó con ella. Varios testigos presenciales afirmaron haber visto a Holly con Rand, siendo esa la última vez que se la vio. 23 años después, en el año 2004, Rand fue condenado por el secuestro de Holly Ann Hughes. T.S. Jackson, de 11 años, desapareció el 14 de agosto de 1983, después de que su madre la enviase a comprar comida y no regresó. Fue vista por última vez saliendo del Mariners Harbor Motel, en Staten Island, el 14 de agosto, 12 días después de que Rand saliese de prisión. Rand fue interrogado, pero no se presentaron cargos. Hank Gafforio desapareció en 1984, cuando no llegó a casa una noche. Hank era descrito como lento y tenía un coeficiente intelectual apenas superior a 70. Tenía 22 años en el momento de su desaparición. Jennifer Schweiger, de 12 años, que nació con síndrome de Down, desapareció el 9 de julio de 1987. Un testigo afirmó haber visto a Rand alejándose de la casa de Jennifer tomados de la mano. Tras estos testimonios, Rand finalmente confesó haberse llevado a Jennifer. 35 días después de que se denunciara la desaparición de Jennifer, su cuerpo fue encontrado. No se conoce el lugar exacto donde se encontró el cuerpo ni quién lo encontró. Sin embargo, sí se sabe que hubo actividad policial cerca de la tumba poco profunda de Jennifer en una de las secciones de Willowbrook. Es importante mencionar que aunque Rand fue condenado por los secuestros de Alice Pereira y Holly Ann Hughes, nunca fue condenado por los asesinatos debido a la falta de pruebas físicas. Un secuestrador de niños condenado, delincuente sexual y presunto asesino en serie que a día de hoy no ha confesado la ubicación de los cuerpos de la mayoría de sus víctimas, como el de Alice Pereira y Holly Ann Hughes, desaparecidas en 1972 y 1981 respectivamente. En la actualidad está cumpliendo 2 condenas de 25 años a cadena perpetua en prisión, por los secuestros de Alice y Holly. En el caso de esta última, la fiscalía se apoyó en varios testigos presenciales que afirmaron haberla visto con Rand. En cuanto a las pruebas, no hay muchos detalles sobre las mismas, pero sí se conoce que la policía reabrió 5 casos de secuestros sin resolver de los años 70, en los que fue en su día considerado sospechoso. Volvían a colocar a Rand en el punto de mira. Y aunque parezca mentira,
este tipo es elegible para optar a la libertad condicional en el año 2037. Y así, mis intrépidos buscadores de misterios, concluimos nuestro viaje a través de los pasillos silenciosos de Willowbrook State School y la sombría leyenda de Cropsey. ¿Hemos desentrañado todos sus secretos? Quizás no. Pero, como siempre, la búsqueda de lo desconocido continúa. Si te ha entregado este vídeo, no olvides darle un like, suscribirte para más aventuras y compartir tus propias teorías y experiencias en los comentarios. ¡Hasta la próxima, valientes exploradores del misterio! Que las luces de la verdad iluminen tu camino y los enigmas te encuentren listos para descubrirlos. ¡Nos vemos!